Es un honor que en estos diálogos de tecnología, educación, diseño, se hable de lo más importante para lo que está hecho la tecnología, para lo que está hecho la educación, para lo que está hecho el diseño, la persona humana, su dignidad, sus derechos. Vale mucho la pena que profundicemos el sentido que tiene lo que es la persona humana, lo que es su dignidad, en estos diálogos que hablan sobre el futuro. Bienvenidos, pues, los ciudadanos del futuro al conocimiento de los derechos humanos como una base fundamental para poderse desarrollar. No hay desarrollo sin el respeto verdadero a los derechos de todas las personas. Pero fundamentalmente cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos? Y si yo ahorita me pusiera a hacer una encuesta aquí y unas preguntas, creo que no se vale en TED preguntarle al público, pero si yo les preguntara qué son los derechos humanos, estoy seguro que habría muchas respuestas, algunas muy buenas, pero también habría muchas dudas y a veces muchas diferencias de entendimiento sobre lo que son los derechos humanos. Porque es un tema del que todos hablamos, pero que muy pocos podemos explicar con claridad. Que muy pocos podemos decirlo y mucho menos, muy pocos lo vivimos en el día a día. Por eso es muy importante primero saber de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Se los voy a decir de la manera más sencilla posible, porque es algo sencillo, en realidad, que lo hemos complicado a veces con las teorías. Por eso yo pedí, en vez de presentarme como experto, preséntame como defensor, porque lo que yo quiero es transmitir lo que es la defensa de los derechos humanos. Y los derechos humanos son aquellos, muy sencillo, que tenemos por el hecho de ser humanos. Así de simple. ¿Y eso qué significa? Que si eres humano, persona, tienes derechos, ¿ok? Tienes todos los derechos. Es decir, ¿qué significa que todas las personas tenemos todos los derechos? Que en el tema de los derechos no hay distinción de sexo, mujer u hombre. No hay diferencia. En derechos no hay ninguna. Edad, jóvenes, adultos mayores, adultos jóvenes, ¿cómo dicen ahora? Adultos rucos, adultos jóvenes, todos tenemos derechos completos, plenos, íntegros. Nacionalidad, para nosotros puede decir, bueno, claro, los mexicanos tenemos todos los mismos derechos que los americanos, que los gringos. Sí, pero también lo podemos ver, y los guatemaltecos y los hondureños que vienen aquí, pasan por México, tienen los mismos derechos que nosotros, ¿eh? Igualdad, origen, ¿no? Y creencias, no debe haber distinción de creencias, de derechos por las creencias, por la orientación sexual. Todas las personas tienen todos los derechos. Y ahorita voy a detallar un poco este tema en específico. Cualquier otra característica no nos debe distinguir. Esos son los derechos humanos. El respeto a todos los derechos de todas las personas en todas las condiciones. Suena sencillo. Es decir, los derechos humanos son aquellos que se establecen y proclaman con el objeto principal de garantizar la dignidad. Esa es la palabra clave en derechos humanos, dignidad. Para decirlo muy sencillo, ¿qué son los derechos humanos? Pues aquellos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas, por tener la misma dignidad. Y con eso se aclaran muchísimas dudas en el trato, en las relaciones, en el entendimiento social, en el desarrollo, en la tecnología, cuando entendemos que todas las personas tenemos los mismos derechos porque tenemos la misma dignidad. Ahora, ¿de dónde surge el tema de los derechos humanos? ¿Cómo avanza? ¿Cómo evoluciona? ¿Por qué se ha dado? Bueno, si hemos dicho que todas las personas tenemos todos los derechos porque tenemos dignidad, eso es lo que hemos dicho, habría que decir también que aunque es un tema que deriva de la propia dignidad y por tanto han existido siempre, hay que repasar históricamente de dónde surgen. ¿Por qué? Porque de esa evolución aprendemos.
Y lo voy a decir muy brevemente, les voy a dar la clase de historia más corta de la historia, donde vamos a hablar cómo han evolucionado los derechos humanos de manera muy breve. Y podemos decirlo de manera muy sencilla. Desde hace 5,000 años por lo menos está documentada la lucha por los derechos humanos. Documentada. Es decir, existe desde antes seguramente, pero está documentada que las primeras acciones de derechos humanos comprobables históricamente se encuentran aquí, en el cilindro de Ciro, en el momento en que había esclavitud y en el antiguo Egipto se establecen en estas ordenanzas que se debe prohibir la esclavitud. Y es el primer documento que conocemos que defiende la dignidad y la igual dignidad de todas las personas. Después del cilindro de Ciro vienen otros avances como la Carta Magna. No sé, todos hemos oído hablar de Juan Sin Tierra, me imagino, y los personajes de la historia de Inglaterra, pues a Juan Sin Tierra, los nobles de Inglaterra lo obligaron a firmar una Carta Magna que reconocía a la nobleza todos los derechos humanos y reconocía que todos los seres humanos eran iguales. Lo obligaron a firmarla porque él no quería y fue la única manera de mantenerse en el poder, pero se firma la Carta Magna y es un antecedente de los derechos humanos. Por supuesto, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que declara lo que ahora se conocen como derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, la libertad política, la no discriminación, y la Revolución Francesa, donde también se establece una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ojo con esta expresión, derechos del hombre y del ciudadano. Hubo una mujer que participó en la Revolución Francesa y que al ver que la declaración hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano, dijo, no, habría que de los derechos del hombre y de la mujer. ¿Qué creen que le pasó? La ahorcaron. Los declaradores de los derechos humanos, de los derechos, ¿por qué? Porque decían, bueno, somos iguales, sí, pero los hombres, las mujeres no. Y ahí empezamos a notar cómo en el avance de los derechos humanos hay avances y hay retrocesos, hay un entendimiento poco a poco de lo que son los derechos. Y sin embargo, a pesar de todos estos avances, seguimos notando en estas mismas épocas que sí, que había esclavitud, ¿no? La esclavitud, el usar a las personas como cosas. Vamos ahorita a comentar si eso sigue existiendo o no, brevemente. También muertes continuas, guerras, campos de concentración, ¿no? Donde a la gente la asesinaban y la torturaban y la maltrataban por pertenecer a un grupo étnico o tener una religión o por tener una orientación sexual determinada. Y finalmente todo esto concluye en una situación dramática con la Segunda Guerra Mundial. Aquí ponemos pues la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que hizo pensar a la humanidad que estábamos fallando gravemente. A pesar de esos aparentes avances, la muerte, el asesinato de personas continuamente, la guerra, la discriminación, el abuso del poder seguía presente. Y entonces los países se ponen de acuerdo y crean la Organización de las Naciones Unidas y encargan a un grupo hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, 10 de diciembre, se da a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahorita nos vemos la traducción. La Declaración Universal, que fue encargada precisamente a Eleanor Roosevelt como presidenta de la comisión que elaboró esta Declaración Inicial de los Derechos. En inglés es Human Rights, y la primera traducción la traducen como Derechos del Hombre. Otra vez con una omisión grave al tema de la igualdad entre hombres y mujeres. El inicio de las declaraciones de los derechos humanos tienen un origen misógino, un origen donde no se respeta la igualdad de los derechos de las mujeres. Ese es un avance muy posterior. Y efectivamente se publica una declaración que contiene fundamentalmente 30 derechos, ¿como cuáles? La igualdad de todas las personas, la no discriminación, la libertad, el que nadie puede ser esclavo, el que no se puede torturar, reconocimiento de igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de creencias, y se declaran en 30
artículos que están allí en la Declaración Universal y que luego pasan a formar parte de textos legales de todo el mundo, y a partir de ahí se vuelven documentos. Este es un documento no vinculante, o sea, no obliga, pero genera una obligación a partir de otros documentos que firman los países a través de los pactos. Y entonces ya tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos pactos de derechos humanos, obligaciones de los estados. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya hay un respeto a los derechos humanos, ya hay igualdad, ya vivimos conforme a nuestra dignidad. Y nos encontramos que no estamos realmente libres de esclavitud. No estamos libres todavía del machismo. A nuestro alrededor todavía no existe un ambiente pleno de libertad donde cada quien pueda actuar y sentirse libre para actuar y para ser quien es y desarrollar toda su potencialidad con absoluta libertad y con absoluta, digamos, facilidad. Antes la discriminación la veíamos así, ¿no? Donde podían tomar agua ahora decimos afrodescendientes, y allá otra para los blancos, aquí, ¿no? Los bebederos, de manera distinta, solo dice, ¿no? Para personas de color, dice, ¿no? En la traducción literal de la discriminación. También antes, aquí en México, ayer se cumplieron 46 años de esto, de el ejército atacando estudiantes que se manifestaban libremente en la ciudad para pedir y exigir derechos o exigir una serie de condiciones. Así se violaban los derechos humanos antes, ¿no? Los derechos, las mujeres no podían votar, no eran consideradas ciudadanas. Decían, incluso grandes pensadores decían que la mujer era claramente inferior al hombre. Y ahora ya hemos cambiado, ya no hay violaciones a los derechos humanos, pues te encuentras que hay explotación. Esto es esclavitud. El trabajo obligado en los que muchos niños, muchísimos niños en nuestro país y en el mundo entero se desarrollan. La manifestación de las ideas sigue siendo un problema para los gobiernos. En México hemos encontrado muchas veces la criminalización de quienes se manifiestan libremente, ¿no? Y la persecución también de quienes manifiestan libremente sus ideas y se expresan con toda claridad. La discriminación y la violencia hacia las mujeres en México ha aumentado con el desarrollo y la capacitación y el ingreso de las mujeres al trabajo y el desarrollo. El machismo y el abuso y la violencia del hombre hacia la mujer ha aumentado en muchas ocasiones y es uno de los grandes problemas. Y todas esas son violaciones de derechos humanos: la pobreza, la miseria, gente que vive en situaciones de absoluta indignidad. Ay, se me está acabando el tiempo y todavía me falta. ¿Cómo serán los derechos humanos en los ciudadanos del futuro? Decimos, hoy tenemos más libertad, sí. ¿Ha habido evolución de los derechos? Estamos viendo que sí. Fíjense ustedes, esto se ve en la Ciudad de México, tribus urbanas que se manifiestan, que se desarrollan con absoluta libertad en principio. Eso son cosas buenas. Vemos manifestaciones de distintas creencias religiosas, convivimos de una mejor manera, sí. Tenemos también, especialmente en ciudades como la Ciudad de México, pero en muchos lugares del mundo, un mayor desarrollo de las libertades, de la libertad sexual. Y por cierto, aprovechando esta diapositiva, quería comentar un tema que me faltó decir antes. El derecho al matrimonio es un derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si decimos que todos los derechos son para todos, las personas que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo también tienen ese derecho. ¿Por qué? Porque volvemos a la dignidad y a los derechos. Todos los derechos son para todas las personas. Y a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Veámoslo desde la dignidad. Ahí está establecido en la declaración que es un derecho. Tenemos un presidente, como decían los bebederos, de color, un presidente afrodescendiente del país más poderoso del mundo. El hombre más poderoso del mundo es hoy una persona de origen afrodescendiente. En México
hicimos una reforma constitucional en 2011 que estableció que los derechos humanos son la base del Estado y que lo más importante para el Estado mexicano, dice la Constitución, son las personas y la dignidad de las personas. No es otra cosa esa reforma que poner en el centro de la actuación del Estado la dignidad de las personas. Muy bien, pues todo esto es muy positivo, ¿no? Sin embargo, a lo mejor muchos de nosotros vivimos fuera de la discriminación. Sin embargo, la discriminación, los abusos, como hemos visto, siguen existiendo. Por eso, aunque hay más libertad, me parece muy profunda la frase de Nelson Mandela que dice: ser libre no es solamente retirar sus propias cadenas, sino vivir de una manera que se respete y garantice la libertad de los demás. Por eso, todos podemos, todos debemos ser defensores de los derechos humanos.